María Corina Machado. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad, María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es un gran placer para mí, una gran oportunidad compartir estos minutos contigo, con cada uno de ustedes, los venezolanos que estamos aquí luchando en nuestro país, en todos los rincones de Venezuela, también los venezolanos que han tenido que dejar su país y están alrededor del mundo, también luchando, también trabajando duro para poder, en muchos casos, mantener a sus familias que están aquí y por supuesto con el sueño de reencontrarnos muy pronto en una Venezuela liberada, que va a necesitar mucho trabajo para su reconstrucción. Hoy, mitad ya de diciembre, 15 de diciembre, tenemos un programa para mí que es doloroso por una parte, pero también profundamente esperanzador por otra. Y por eso he invitado a dos personas, dos amigos, que desde perspectivas distintas queremos construir con ustedes lo que está resultando esta lucha por la libertad y por la justicia de Venezuela. Ellos son Alexander Campos y Tamara Suju. Pero arrancamos con los créditos en la Dirección General de RCR, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Ulitzar Caña, en la producción de nuestro programa, César Umbría, Justo Navarro, Malala Nogales, y en el control, José Gregorio González. Un beso enorme a Euler Guillén, mi gran amigo cantautor venezolano, y por supuesto, mis felicitaciones enormes a RCR, que este viernes pasado logró nada más y nada menos que 90 años. Una edad, por cierto, que aquellos que me conocen cerca saben que ahorita significa mucho para mí, porque mi papá también acaba de cumplir 90 años, lleno de energía y viviendo la vida con intensidad y con valores, como lo hace también RCR. Y para mí siempre, lo repito, es un orgullo y un honor formar parte de este equipo. Así que mis felicitaciones a Jaime y a toda la familia RCR. Y hablando de familia RCR, vamos a arrancar de una vez conversando con alguien que es de esta familia. Alexander, todos lo conocemos, investigador, director del Centro de Investigaciones Populares y profesor, y como yo digo siempre, ese título importantísimo hoy en día en Venezuela, guerrero del teclado. Pero además de eso, Alex, yo tenía previsto invitarte para conversar toda la lectura de lo que significó un nuevo repudio de la sociedad revelándose al chantaje, la miseria y el cinismo del 6 de diciembre. Pero de allá para acá ha ocurrido otra tragedia que tiene conmocionado a los venezolanos. Y por supuesto me estoy refiriendo a la tragedia en Güiria, de la cual todavía hay poca información. Es decir, realmente qué pasó, cómo murieron, cuántos venezolanos fallecieron, cuántos están desaparecidos. Y yo quisiera empezar hablando de este tema. Esta es una zona del país que tú conoces muy bien, todo en el oriente en particular. Yo acabo de estar, por cierto, en el estado de Sucre, de eso te contaré un poquito más adelante, pero sabemos cómo ahí funcionan grupos criminales armados e industrias terribles, no solamente de extracción y contrabando de combustible, minerales, también de personas. Y lo que estamos viendo ahorita con esta huida de venezolanos, para muchos es el reflejo más perverso de una intencional destrucción de la sociedad y de la familia venezolana. Tú que te has dedicado precisamente a estudiar la familia venezolana, ¿cuánto dolor, cuánta angustia puede haber en una madre o un padre para montarse en un barco que sabe que tiene un peñero o como embarcación cualquiera, con el riesgo que ello implica de que muera tu familia en el intento de buscar otra forma de vida? Entonces, empecemos por allí. Primero, ¿qué hay allí en esa fuerza terriblemente desgarradora que está haciendo que familias enteras huyan de nuestro país? Sí, María, lamentablemente esta semana, digamos, está Venezuela conmocionada con esta noticia, pero yo además lamento que esto sea el hecho que nos devuelva la atención sobre una realidad que sí es verdad que tuvo una expresión muy dolorosa con lo de Güiria. La verdad es que no es nueva, tiene mucho tiempo sucediendo a lo largo y ancho de todas nuestras fronteras,
Es decir, esta situación de indefensión en la que viven nuestros venezolanos que salen del país angustiados por esta situación, no solamente se vive en la gran trocha que es el mar entre Trinidad y Venezuela, sino que se vive en todas, y debo decirlo con responsabilidad, todas las fronteras venezolanas. Yo acabo de presentar un informe en el que doy cuenta de cómo se está viviendo esto. Y bueno, es decir, yo debo decir que lamento que sea un hecho tan trágico como este, del que además ni siquiera sabemos ni la mitad de lo que ha sucedido. Hoy he recibido información de que hay dos embarcaciones más desaparecidas. Ni siquiera sabemos que si estos cuerpos que encontraron, estos 22 cuerpos ya que encontraron, corresponden a la lancha de mis recuerdos. De mis recuerdos. Ni siquiera sabemos eso, los familiares están reclamando y diciendo que no son eso. Lo más probable es que ni siquiera haya sido un naufragio, que ya de por sí es doloroso que eso esté sucediendo, sino que lo más probable, por lo que estamos viendo, es que nada, hayan sido las mafias que se mueven allí las que los hayan lamentablemente asesinado. Ojo, todo esto está por comprobarse, pero precisamente esta desinformación lo que nos dice es de la magnitud de esta tragedia. Déjame decirte que el jueves pasado el sistema de la ONU alrededor de los refugiados se reunió para presentar el plan para el 2021 y en cifras muy dolorosas plantean que la migración venezolana nuestra llegará a 8.1 millones de personas para el año que viene. Es decir, estamos hablando de casi un tercio de la población fuera. Y cuando tú te sumerges en los trabajos de investigación a averiguar con ellos desde su voz, desde su narrativa, de cuáles son los impulsos que los llevan a transitar a pie, en lancha, en cola, en burro, en lo que sea, esta tragedia, pues bueno, todo esto nos lleva a una sola causa que, aunque el señor Petro lo niegue y toda la izquierda latinoamericana la encubra, tiene solo un nombre y un apellido, que es el régimen narcoterrorista que nos está gobernando. Esa es la última razón. Podemos darle cualquier otro tipo de explicaciones técnicas, el hambre, la falta de empleo, la falta de perspectiva, todo eso que los académicos sabemos, digamos, desplegar a la hora de caracterizar estos movimientos de estas mareas humanas que se están realizando, que por cierto ya han superado, seguramente superarán a Siria y seremos la movilización más trágica de todo el mundo. Mira, una cosa, Alex, en este contexto yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo hemos hablado muchas veces, yo creo que la gente está clarísima. No solamente cuál es la causa, pero además cuál es la intención detrás del régimen. O sea, esto no fue que le salieron las cosas mal. O sea, en Venezuela el chavismo tuvo toda la plata del mundo, todo el tiempo del mundo, todo el poder del mundo para poder resolver cualquier necesidad de la sociedad venezolana. O sea, esto que está ocurriendo es intencional y es inevitable desde la perspectiva del socialismo y el crimen que han confluido en nuestro país. Ahora, lo que es inconcebible es cómo, frente a este horror que ya nadie puede ocultar, que el mundo entero constata con esta forma tan obscena que tú describes, puedan surgir algunas voces planteando, no solamente desde del régimen esperamos cualquier cosa, pero de otros sectores, algún tipo de acoplamiento o normalización. Es decir que si quitan algunas sanciones y mandan más ayuda humanitaria, como recientemente sugería un editorial del Washington Post, bueno, entonces van a haber pequeñas victorias, es decir, sacrificar a Venezuela, condenarnos a la estabilización de un sistema de mafia. ¿Cómo puede
tú creer que desde una perspectiva ética, pero también desde una perspectiva pragmática y política, este planteamiento pueda formularse desde afuera y cómo pueden haber algunas personas dentro de este país, algunos empresarios, algunos periodistas, algunos miembros de la academia, desde luego algunos políticos, haciéndole juego a esta dinámica y a esta entrega y claudicación de tantos años de lucha. Mira, María, precisamente el mismo impulso que lleva a la gente a lanzarse a la incertidumbre total, que significa cambiar de vida y cambiar de lugar sin ningún tipo de preparación y lanzarse casi que a la mendicidad, o más bien a la mendicidad, te va indicando que la gente no cree en eso, que cierto sector o ciertos sectores de la política internacional y de la política y de la economía nacional se plantean. Es decir, esta gente que huye en masa, en estampida, como se oye ya en todos los corredores internacionales, lo que está sucediendo en Venezuela, en estampida, esta es una gente que está clara, que ha racionalizado que no puede existir en esta estructura de poder algo llamado a apertura al otro, a compasión con el otro, a estabilización de una cierta normalidad. No, estamos claros, esta gente está clara que el principio de eliminación, que yo llamo en términos filosóficos, es decir, el impulso a eliminar al otro, que es tendencia natural del régimen, no se detiene con nada. Y de eso yo también puedo decir que es, por ejemplo, manifestación lo que están haciendo con las ONGs que se encargan de los servicios de alimentación y los servicios de defensa de derechos humanos y los servicios de medicina y de medicamentos a la gente. Cuando tú eres capaz de quitarle la comida o la única comida a 25,000 personas, porque ves que esas organizaciones son para ti un oponente, son para ti un modelo. El enemigo, como lo han dicho, somos el enemigo. Cuando tú lo consideras enemigo, pues bueno, eso le va marcando a la gente qué esperar. Y por eso algunos toman la decisión de alejarse de eso. Y de alejarse porque no esperan nada y además no tienen ningún camino político para enfrentarlo. Entonces, evidentemente que se van. Otros, porque esa es la otra cara que yo veo, y que se lo decía al país, al diario El País esta semana, yo veo que hay otros que ante la intención del régimen de convertir cada centro de votación en un espejo en el que todos los venezolanos nos viesen sometidos, porque esa es la intención del hecho electoral en los regímenes totalitarios, porque al fin y al cabo la parte técnica de haber dominado y de haber manipulado los resultados ya lo tenían. Es decir, eso siempre lo tienen, eso está asegurado. No es eso lo que ellos buscan, eso ya lo tienen cuadrado con todos los mecanismos de control. Ahora, la razón política por la cual en un régimen totalitario es necesario el acto electoral, es porque es un espacio, es un momento en el que todos nos reconocemos como sometidos. Por eso usted ve en Cuba una participación del 90-95%, y usted veía en la Irak de Saddam Hussein una participación del 99% de la población, porque el tirano quiere convertir esos espacios en un espacio en el cual todos digan, mi maestra está sometido, mi maestra está sometida, aquel otro está sometido, ¿yo qué puedo hacer? Ahora, pero resultó que le salió el tiro por la culata, porque estos venezolanos no están dispuestos a mostrarse sometidos, y no voy, aunque me obligues,
a pasar hambre, aunque me obligue a no recibir el gas, porque el gas lo dominan ellos, porque lo tienen dominado, a que me obligues a no recibir agua, porque los camiones de agua también lo dominan ellos. Pero tengo lo último que me queda, que es el deseo de libertad y del orgullo. Y la dignidad. Y la dignidad. ¿Sabes una cosa, Alex? No, esta no es la primera vez que el pueblo de Venezuela reacciona así. Tú recordarás muy bien que en el año 2005 pasó lo mismo. Iris Valera, en esa oportunidad, me acuerdo que era ese mismo día, el día de ese proceso electoral, estaba en Táchira y esta señora dijo, el que no vote, lo voto. Y la reacción, obviamente, el orgullo y la nobleza andina fue pues, precisamente la contraria y se regó por el país, ¿no? Pero esto es un momento distinto, porque de aquí a allá, de allá para acá, el régimen ha llegado a unos extremos de crueldad, como el que tú describes, claro, que en ese momento no se había visto, ¿no? En ese momento ya no era claro y evidente y nos restregaban en la cara los crímenes de lesa humanidad, la tortura, el asesinato que han sido capaces de hacer, ni habían sido calificados como tal internacionalmente, ¿no? Ni la situación económica y de dependencia en los escasísimos recursos que tiene una sociedad venezolana, ingresos que tiene la sociedad venezolana, eran los extremos que hoy vivimos. Entonces yo sí creo que esto ha sido un hito adicional de una fuerza interna que nosotros no podemos permitir que se subestime y se descalifique, ¿no? Tú empiezas a escuchar algunas voces supuestamente opositoras diciendo, bueno, que la gente fue por indiferencia, ¿no? No fue por indiferencia. Digo, ¿cómo pueden desconocer las fuerzas reales y la conciencia profunda que hoy hay en esta sociedad? Alex, en los últimos días, como sabes, yo he estado en 9 estados del país y he tenido la oportunidad muy cerquita de esa fecha del 6 de diciembre. Obviamente la gente tiene a flor de piel todo lo que ese evento representa, ¿no? Y yo he encontrado un nivel de conciencia de lo que significa ese evento en los términos que tú dices, en la sociedad, y el deseo genuino y en algunos casos definitivo de enfrentarlo, que me conmueve, te juro que me conmueve y me emociona profundamente, pero al mismo tiempo la sociedad también está muy clara en cuáles son los mecanismos que son efectivos para enfrentar unos criminales como estos y cuáles son farsas y cuáles son, digamos, desvíos y generan confusión. Entonces, en ese contexto, yo siento que hay un país que está clamando por retomar una ruta de enorme fuerza, claridad y coraje, y asumir que se cierran unos capítulos de un intento que todos apoyamos, pero que desgraciadamente no logró su propósito. Me refiero a todo este episodio del interinato. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo al contrario de lo que del clima general, porque hay que decirlo general, es decir, el clima que domina, no quiero decir que sea el de todos, quiero decir que sea el tuyo, pero el clima que domina la narrativa política venezolana es un clima de pesimismo, un clima Estamos teniendo problemas con tu audio, Alex, con tu señal. ¿Aló? Ajá, ahora sí. Ahora sí. Yo no veo tal cosa. Yo no veo tal imposibilidad, al contrario. Yo lo que creo que estamos en el momento de debilidad más grande del reino, porque el aparato comunal que ha tratado de establecer con tanta vehemencia no les ha resultado, porque no ha logrado el sometimiento de la gente. Y al contrario de este pesimismo que yo veo, yo lo que encuentro es que en el hecho de la abstención o la medida de las posibilidades políticas que nosotros tenemos, las encontramos en el tamaño de la abstención. ¿Qué significa eso? Es decir, yo creo que precisamente la resistencia al sometimiento que la gente demostró ese día es la medida de lo que podemos hacer con este pueblo. Los que nos quedemos y los que se vayan desde su trinchera, tenemos una voluntad de resistencia
continuamente renovada. Yo sí aprovecho para decir que es un momento de reflexión. Es un momento de reflexión porque pudiese ser que se están cerrando caminos que vengan dando y pueden estar apareciendo otros. Pero, y aprovecho también para decirlo, no es ninguna emboscada, pero lo digo seriamente, pero eso significa también nuevos sujetos que acepten estos nuevos caminos y acepten los retos que este camino está planteando, porque pareciera que la gente lo está pidiendo a gritos. Y si ya los caminos no son los mismos a lo que nos estaban planteando, o por lo menos los sujetos no son los mismos, pues tiene que aparecer. El país no puede quedarse a la deriva. Tenemos material humano, tenemos material político para hacerlo. Lo que falta, a mi entender, es una disposición a asumir lo que la gente ha asumido con riesgo, a lo que la gente ha asumido con voluntad, lo que la gente ha decidido que hay que hacer. Eso tiene sus consecuencias, pero nadie ha dicho que este régimen no tenga sus consecuencias, y ya sabemos que pueden ser más duras de las que digamos una situación democrática normal pudiese ser. Mira, Alex, yo te agradezco mucho estos minutos. Si hay alguien que está en contacto profundo y continuo con el sentimiento de la sociedad venezolana, eres tú. Y yo debo decirte que yo comparto plenamente tu convicción de que esto es un país listo para la lucha, y además creo que mucho más consciente y más claro del monstruo y las fuerzas que enfrentamos y de los mecanismos que realmente se requieren para terminar de desmontarlos. Coincido en que esta estructura criminal tiene unas fisuras enormes y que lo que requiere es confrontarlas con una enorme convicción y con nuevas formas de organización en la base de la sociedad que sacudan la conciencia de algunos actores en el mundo que puedan haber entregado la lucha por Venezuela, pero que quienes lo plantean no conocen a los venezolanos. Y como yo lo he dicho en estos últimos tiempos, ya una acción decidida y, digamos, sincronizada de las fuerzas democráticas de Occidente no es ya solo por un tema de solidaridad o justificaciones éticas frente al drama humano que vivimos, sino también es un tema de propia y legítima defensa de esas naciones que claramente están en la mira de este sistema criminal. Así que... Y lo tendrán que hacer, María, lo tendrán que hacer. Lo que pasa, es decir, tarde o temprano lo tendrán que asumir, no van a tener otra opción. El problema es que mientras más tarde, más difícil va a ser para ellos y más difícil va a ser para nosotros. Y mientras cada día que pasa serán decenas o cientos de venezolanos muertos, desaparecidos o con sus familias separadas. Esa es la urgencia y eso es lo que nos corresponde, y esa sí es nuestra tarea: visibilizar lo que ocurre en Venezuela, organizar las fuerzas locales y hacer que el mundo entienda que es ya, que es ahora, y que su responsabilidad de proteger no puede postergarse. Así que te agradezco enormemente, Alex, estos mensajes. Yo creo que son mensajes que deben llegar al alma de los venezolanos. Aquí estamos luchando, acompañando a los venezolanos en todos los rincones de nuestro país, organizándonos para una nueva etapa de lucha y haciendo afuera lo que nos corresponde. Al regreso, casualmente, Alex, vamos a hablar de lo que significa toda la acción internacional judicial por los crímenes de lesa humanidad que también tantos venezolanos están impulsando, lo que eso significa con Tamara Sujú. Así que aquellos que están planteando acuerdos con la mafia o cohabitación con la mafia se equivocan. Son criminales de lesa humanidad y ni los venezolanos ni el mundo lo va a aceptar. Gracias, Alex. Gracias a ti. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad y cuídate mucho, Alex. Amigos, vamos a una brevísima pausa. Al regreso, como les ofrecí, vamos a estar conversando con esa gran defensora de los derechos humanos, abogada Tamara Sujú. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male. Todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y como les ofrecí, con una gran amiga, una incansable defensora de los derechos humanos y que además ha estado elevando la voz y siendo la cara de cientos y cientos de venezolanos que han sido torturados, desaparecidos, asesinados y que de manera rigurosa se han ido construyendo expedientes en múltiples instancias. Una de ellas, la Corte Penal Internacional. Tamara, tengo muchísimas cosas que quiero hablar contigo. Ahorita estaba en la conversación previa conversando con Alexander Campos, el horror de lo que significa la huida de los migrantes y cómo esta nueva tragedia de Delta nos tiene a todos sacudidos, ¿no? Y las imágenes en el mundo entero recordándoles y golpeándolas el drama que vivimos los venezolanos. Ahora, son cientos, son miles los venezolanos que están siendo asesinados sistemáticamente por esta tiranía. Entonces, en estas horas se produjo un nuevo evento en el proceso que se sigue en la Corte Penal Internacional. Quiero que empecemos por allí. Cuéntanos cuál es la etapa que ahora comienza, qué implicaciones tiene esto, y después lo conectamos a estos horrores como los que estamos viendo en nuestras fronteras. Bienvenida y muchas gracias, como siempre. Hola María Corina, bueno, buenos días por allá, muchísimas gracias. No sé si me ven bien? Sí, te estamos bien. Un poquito oscura, te falta un poquito de luz, pero quítate un poquito el pelo de la cara y así te vemos mejor. Ok. Listo, ahora sí. Bueno, mira, sí, ayer la Fiscalía publica su informe anual sobre cómo ha avanzado en el examen preliminar 1 sobre Venezuela, que ya había dado un adelanto en el mes de octubre, no sé si lo recuerdas, que lo hablamos, donde ellos, tomando un subgrupo de los crímenes que se han alegado en la Corte, ¿no? Ese subgrupo tiene que ver con las detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual, la persecución contra una comunidad o un grupo minoritario por motivos políticos. Ellos deciden subir a la tercera fase. ¿Por qué este subgrupo? Es muy importante, María Corina, explicarle a la gente, porque yo estoy escuchando personas que dicen que dejaron por fuera años anteriores, que dejaron por fuera otros crímenes, o, por ejemplo, en el caso de los asesinatos por motivos políticos. Ellos toman aquellos crímenes con el cual abren la investigación, no sé si lo recuerdan, en el año 2018, febrero del 2018,
y ellos abrieron ese examen preliminar, la Fiscalía abre el examen preliminar por asesinato, tortura, detención arbitraria y violencia sexual, ¿no? Y también la persecución contra una comunidad o un grupo minoritario. ¿Qué sucede? Que en base a los estudios que ellos tienen, ellos toman aquellos crímenes que están mejor documentados, suficientemente documentados y además comprobado por denuncias creíbles, ¿no? Es decir, aquellas que ellos consideraron que están mejor documentados, por lo tanto, se determina la competencia material de la Corte en esos crímenes. Y por eso subimos a fase 3. Eso no quiere decir que cuando no van a investigar los otros crímenes. Eso no quiere decir que están descartando los otros. Por supuesto que cuando se abra una investigación, la Corte no solamente puede investigar los demás crímenes, sino además retroceder en el tiempo hasta el año 2014, como lo anunció en el año 2018, ¿no? Que es la denuncia que hacen los 6 estados partes. Si mal no recuerdan, en diciembre del 2018, cuando se cuelga el informe del año 2018, la Corte anuncia que retrocedía en el estudio hasta el año 2014. Eso no quiere decir entonces que no haya más crímenes que se puedan investigar en la etapa de investigación y más crímenes de los años anteriores a el año 2017. Ok, ahora vamos a recordar un poco el proceso, cuando hablamos allá en el mes de octubre, cuando pasó la fase 3, cuál es el proceso y ahora cuáles son los próximos pasos. ¿Qué implica estar en esta nueva fase? ¿Qué implicaciones tendría incluso para los criminales de lesa humanidad que están en el poder en Venezuela en este momento? Es muy importante eso también. Estamos en la etapa de admisibilidad. ¿Qué es la etapa de la admisibilidad? Es cuando la Corte empieza a pedir documentación creíble al Estado para que el Estado diga si ha investigado si ha enjuiciado a aquellas personas de cuyos crímenes ellos están estudiando. Es decir, si ha habido investigación creíble, si ha habido enjuiciamiento sobre los crímenes cometidos en contra de esas víctimas. Y por lo tanto, yo creo que esta etapa, María Corina, va a ser muy rápida. Porque y fíjate lo importante de esto, ¿no? Si nos ubicamos en los crímenes que han subido a la fase 3, ese subgrupo, ¿Cuántos crímenes son? ¿Cuántos crímenes son, Tamara? ¿Puedes hablar sobre alguno de ellos para que la gente más o menos tenga una noción de qué estamos hablando? Bueno, en el caso, ¿cuántos crímenes son? Son las detenciones arbitrarias, la tortura, la violación o cualquier otra forma de violencia sexual y la persecución sistemática contra grupos minoritarios y una comunidad por motivos políticos. Es decir, si nos ubicamos en esos crímenes, María Corina, no ha habido, en el caso, por ejemplo, que lleva el Instituto Castle ante la Corte, que es especialmente torturas, y bajo la tortura, la detención arbitraria, la violencia sexual, por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada temporal, no ha habido una investigación seria y creíble sobre ningún caso, María Corina, sobre ninguno. Ni siquiera en la sentencia que hubo por el caso del capitán Acosta Arévalo, donde sentenciaron a 2 personas que absolutamente nadie conoce y que hoy en día, como hablamos antes, están custodiando a los presos políticos en el DGCIN en vez de estar en una cárcel pagando ese encarcelamiento. Entonces, eso es lo que la Corte va a investigar ahora, qué ha hecho el Estado venezolano por eso. Y además, es importante lo que también dijo la fiscal, que en el campo de su jurisdicción, ella juzga a los máximos culpables. Y eso hay que tomarlo, porque, o sea, la gente no, cuando no se conoce el lenguaje jurídico de la Corte, pasan muchas cosas desapercibidas, ¿no? Pero fue muy específico cuando dijo que estarían investigando a los máximos
culpables, es decir, los jefes, Es ¿no? decir, la cadena de mando, ¿no? Es la cadena de mando. ¿Quién es el que está más arriba, que es el culpable, efectivamente, de que esos crímenes tengan lugar? Y eso obviamente comienza con Nicolás Maduro, no se para en él, va a muchos otros también, ¿no? Así es. Mira, Tamara, tenemos que ir a hacer una breve pausa. Yo al regreso quiero que nos cuentes brevemente cuáles son los próximos pasos en tu experiencia, cuáles son los posibles plazos, porque como tú comprenderás, en un país que se está muriendo de hambre, de lengua, donde la gente está huyendo desesperada, donde hay una familia, hay una mamá que es capaz de agarrar a sus carricitos y montarlo en una lancha que sabe que probablemente va a terminar en la tragedia y la desgracia, y aún así toma esa decisión por esa desesperación. Entonces, la angustia y la urgencia de los venezolanos no está para los pasos y para los tiempos que a veces toma la comunidad internacional, que terminan llegando demasiado tarde. Terminan llegando, pero muy tarde. Entonces, ¿cómo hacer para que en el caso de Venezuela la responsabilidad de proteger por una parte y la justicia internacional actúen ya y esto no se postergue? Vamos a una breve pausa y al regreso retomamos este tema con Tamara Sujú, directora del Centro Casla, una de las grandes defensoras de los derechos humanos y las voces de los venezolanos que sufren en el mundo. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, conversando con Tamara Sujú, directora del Centro Casla, del Instituto Casla. Tamara, vamos rápido a explicar, o sea, cómo es este proceso. Y de verdad, yo entiendo que hay variables, que los fiscales, etcétera, pero en tu mejor opinión, ¿de cuánto tiempo estamos hablando en este caso concreto de los crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional? Mira, María Corina, ayer mismo en el informe, la fiscal anuncia que, anticipó que en los primeros meses del año 2021, es decir, en el primer semestre, ella concluirá el examen preliminar. Es decir, de una vez indicó que en menos de 6 meses concluye el examen preliminar. Eso quiere decir que vamos a pasar una etapa de fase 3 muy rápido, como te lo comentaba, y en la última fase, que es la fase 4, que es la determinación del momento por el cual se considera si es bueno abrir una investigación o no, según lo que está pasando en ese estado. Como Venezuela pues no ha cambiado nada, como en Venezuela no se han dejado de ejecutar los crímenes de lesa humanidad todos los días, día a día, pues
el hecho de que haya dicho que anticipa que los primeros meses culmina el examen preliminar quiere decir que esas 2 fases que faltan van a ser muy rápidas, ¿no? Es más, yo siempre te he dicho que yo considero que va bien ese examen preliminar, es decir, va en los términos, ¿no? Claro, para los venezolanos, ni los tiempos de la Corte, María Corina, ni los tiempos de las Naciones Unidas, ni los tiempos de los diplomáticos, ni los tiempos del propio Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos son los tiempos de la urgencia y la necesidad, ¿no? Entonces, ahora, pero para dejar bien claro, una vez que esa etapa 3 se concluya, a partir de ese momento ya puede haber solicitud de detención de los criminales que se encuentren responsables de esos crímenes. Desde el primer día que se abre la investigación, desde el primer día que se abre una investigación por un Estado, pueden haber órdenes de aprehensión internacional emitidas por la Corte Penal Internacional. O sea, que eso podría ocurrir en cualquier momento del primer semestre del año que viene. Eso podría ocurrir. Según lo dicho por la fiscal. Eso pudiera ocurrir cuando se cierre el examen preliminar y la fiscal anuncia que se abre una investigación. Es decir, pero eso es lo que ella ha dicho, que probablemente va a ocurrir en los primeros meses de 2021. Ella, sí, o sea, la información es que ella anticipa que en los primeros meses del 2021, y lo que todos pensamos es que ella va a cerrar el examen preliminar antes de irse, y no nos olvidemos que ella se va en junio, ella entrega la fiscalía en junio. Ok, Tamara, en este contexto yo no puedo dejar de compartir contigo mi profunda indignación por algunos planteamientos que he visto formular por distintos voceros con altas responsabilidades dentro del gobierno interino en distintos espacios en el exterior. Hemos visto cómo quien ocupa el centro de gobierno, el señor Leopoldo López, ha dicho públicamente a distintos medios de comunicación, más recientemente en una reunión que tuvo con el presidente Iván Duque de Colombia, número uno, que pueden haber elecciones con Nicolás Maduro en el poder. Número dos, que puede haber un gobierno de transición con jefes del chavismo en el poder. Número tres, dijo que en su opinión y con base en sus contactos no hay disposición de la comunidad internacional para avanzar con la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger. ¿Cómo contrastas tú estos planteamientos con los hallazgos, las decisiones que se han adoptado por parte de la fiscal en la Corte Penal Internacional, por parte de la misión independiente de las Naciones Unidas sobre verificación de hechos y sobre todo con la realidad que nadie puede dejar de sufrir y de sentir que está pasando en Venezuela? Es decir, ¿cómo puede haber un gobierno interino que tiene un mandato tan claro de la sociedad venezolana que plantee en este caso, bueno, la claudicación y la, no sé cómo, la neutralización, la entrega de lo que fue un mandato de que primero es el cese de usurpación para poder reinstitucionalizar a Venezuela en un proceso de transición que permita un proceso genuino de ejercicio de la soberanía popular? Mira, María Corina, es absolutamente incoherente lo que el vocero, no sé cómo es el cargo de Leopoldo López, no me acuerdo cómo es que se dice, ¿no? Ha salido diciendo en el exterior. Yo creo que él está fuera de contexto. Yo estoy tan indignada como tú, porque primero, cuando tú tienes a todos los organismos internacionales, regionales y universales, y a la Corte Penal investigando a este dictador, siendo uno de los mandatos que el pueblo le dio al gobierno interino del cese de la usurpación, tú no puedes decir que tú vas a unas elecciones con Nicolás Maduro en el poder. Es absurdo ir a unas elecciones con un criminal. Y que además dentro de poco, si Dios quiere, en menos de 6 meses lo vamos a tener acusado por crímenes de lesa humanidad. Es ilógico que se le esté dando ese tipo de oxígeno a una persona criminal como lo es Nicolás Maduro. Pero igual, también es ilógico que se le está dando oxígeno a una plataforma criminal como es la estructura represiva del gobierno de Maduro. Es decir, no hay en este momento en la estructura
completa del gobierno de Maduro, no la hay del régimen de Maduro, que esté limpia del narcotráfico, de la corrupción y de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Porque cuando no es Porque tú lo decías en estos días, tú lo decías en tus redes sociales, que tú decías, bueno, ¿con cuál? O sea, si dicen que van a hacer una transición, ¿con cuál de ellos? ¿Con Padrino López, con Michael Moreno, con Tarek El Aissami, con Diosdado Cabello? ¿Con cuál? O sea, es decir, es como una mafia, ¿es la mafia del oro, o la mafia del narcotráfico, o la mafia del tráfico de personas? ¿Con cuál? Es decir, van a negociar con el terrorismo. ¿Creen que de verdad eso es viable? Porque al final lo que ha ocurrido es que, ¿tuviste lo que pasó el 30 de abril? No es que se lo burlaron de ellos, los terminaron humillando nuevamente, y para un enorme dolor y frustración e indignación de la sociedad venezolana, porque los errores políticos se pagan con muertos. Entonces, ¿qué parte del régimen o de los capos del régimen creen que tienen incentivos para efectivamente entregar a la otra parte y avanzar hacia un proceso, digamos, de institucionalización democrática y de construcción de la justicia, que después va a venir a quitarles a ellos los reales que se robaron, o a juzgarlos? Eso, ¿en qué cabeza cabe eso? No, y además imagínate, María Corina, el mensaje que tú le estás mandando por ejemplo, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuando estás diciendo que vas a llevar un gobierno de transición con un posible Padrino López, un Hernández Dala, ¿verdad? O un Jorge Arreaza, un Diosdado Cabello, quién sé yo no sé quién tienen metido en la cabeza, ¿verdad? Que están acusados en dicha corte por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es el mensaje que tú le mandas? Estos están locos. O sea, estos están llevando un proceso en una Corte Penal Internacional, el máximo tribunal internacional, y además están pensando hacer una transición con los criminales que los tienen así y que han cometido crímenes en Venezuela. O sea, para mí es como tú dices, es absurdo, es indignante, y no voy a dejar, María Corina, de decírselos públicamente. No voy a dejar de hacerlo, porque no hemos trabajado 20 años en Venezuela, María Corina, para volver a gobernar con estos criminales. No puede ser. No, y tantas muertes y tantos sacrificios no va a ser en vano. Y lo que es realmente, a mí me resulta asqueante, tengo que decírtelo, es algunos actores externos que plantean para los venezolanos unos términos que jamás aceptarían en sus respectivos países. Los señores Borrell, Zapatero, Samper, etcétera, que sabemos para quién operan. Que claramente, Tamara, hay una operación compleja, con mucha plata por detrás, que lo que está buscando es lograr que Venezuela pueda escalar en su proceso de lavado de capitales, de convertirnos en la gran lavadora y legitimadora de capitales del mundo, para lo cual tienen que lavarle la cara al régimen. Y lavarle la cara es buscar mecanismos de pseudoencuentro, de cohabitación y de, por supuesto, quitar el gran obstáculo para que Venezuela se reinserte en el sistema financiero mundial, que son las sanciones. Entonces, la nueva modalidad es culpar a las sanciones, que están asfixiando el financiamiento criminal del régimen, cortándole sus vínculos con el narcotráfico, con la extracción ilegal de oro, etcétera, del hambre que padece la sociedad venezolana. Con eso están exculpando además todos los crímenes que están por detrás y 20 años de socialismo chavista madurista. Entonces, esta operación que tiene por otra cara, porque se complementa con el argumento de que, bueno, mira, no hay nada que hacer porque nadie nos va a ayudar. Porque lo que están planteando es, ya nadie está dispuesto a ejercer su responsabilidad de proteger ante una situación devastadora en el plano humano como la venezolana. ¿Cómo ves tú esto y cómo sientes tú que los venezolanos tenemos que enfrentarlo, desnudarlo y desmontarlo? Mira, María Corina, aunque yo no participé en la consulta, tú recuerdas la pregunta número 3, ¿verdad? ¿La recuerdas? Sí, cómo no. La pregunta número 3 era justamente, ¿ustedes creen que hay que hacer todo lo posible, lo que esté al alcance, no sé qué más, para salir de esta dictadura? Eso incluía, porque si mal no recuerdo, el propio presidente interino lo dijo, avanzar en el R2P. Si mal no lo recuerdo, ¿no? Y como sabemos lo que conocemos que es el R2P. El R2P ya se está aplicando, María Corina, porque el R2P es un proceso y lo último es pedir o exigir que fuerzas multilaterales por motivos humanitarios nos ayuden. Pero ya el R2P está en pleno proceso. Es
el empuje diplomático, son las sanciones, es la declaración del Estado como un régimen criminal que ha cometido violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. O sea, agrégale a eso la operación antinarcóticos que está en el Caribe, correcto, sin precedentes, y que tiene allí, y que no me vengan a decir que eso no es fuerza, porque cuando nos dicen, bueno, pero ¿cómo es la fuerza? Fuerza es eso, fuerza es la coordinación de 22 países que dicen no vamos a permitir que este régimen narcoterrorista siga alimentándose de negocios oscuros, y actúan y físicamente bloquean, y también lo hacen en los planos de la inteligencia, de la comunicación, de los sistemas financieros, en los términos que tú dices. Ahora, ¿cómo es eso entonces que le pretenden decir al país que no hay disposición de actuar si ya está esa actuación en marcha? Entonces, ¿qué es lo que quieren con este tipo de planteamiento? mira, el mandato lo tuvo él cuando el pueblo venezolano lo apoyó hace 2 años en el gobierno cuando asumió ese juramento como gobierno interino. Y el mandato lo acaba de volver a tener con la gente que fue a su consulta y le dijo sí, 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 y en la última le marcó el sí, ¿no? Entonces, el gobierno se ejerce, María Corina. Tú no le tienes que pedir permiso a nadie. Después de 20 años de sacrificio de la gente, de empobrecimiento, de todo lo que nos ha ocurrido, de la violencia, del encarcelamiento, de la tortura, de 5 millones de exiliados que vamos para 6, que van a seguir saliendo, de la persecución, de la represión. O sea, no hay duda, no debe haber ninguna duda en exigirle a la comunidad internacional lo que hay que exigirle, y en eso la gente, los venezolanos, tenemos que ponernos todos los días, María Corina. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno interino que haga lo que tiene que hacer, que para eso lo pusimos ahí, que para eso le dimos la confianza que le dimos, porque si no lo hace, entonces que se aparte y que venga otro que sí lo haga, porque no vamos a seguir perdiendo el tiempo en esto, ¿no? Es así de sencillo. Yo creo que... No, termina tu idea, por favor. O tú le dices, María Corina, a la comunidad internacional que deje los tiempos diplomáticos, porque los venezolanos están ahogando en el mar como los cubanos, huyendo de una dictadura. Van a salir por la frontera apenas Maduro asuma su asamblea ilegítima. Mi visión es que viene otro gran éxodo, María Corina, porque el problema de Venezuela es que yo siento que la gente está perdiendo la esperanza, María Corina, en el sentido de que, cónchale, ven que no hay forma de que haya una estrategia para exigir lo que hay que exigir, y seguimos montados en un engaño, y en un engaño que no se materializa en lo que se tiene que materializar. Entonces, hay que definir a la comunidad internacional también, y hay que decirle, ¿ustedes van a ayudar o no van a ayudar? Porque si no van a ayudar, prepárense a recibir a 12 millones de venezolanos más que van a huir de la dictadura. Así de sencillo. Bueno, yo quiero concluir esta conversación contigo, y te lo agradezco porque ha sido de una manera muy, muy cruda, muy franca, como los tiempos lo exigen, diciéndote algo, Tamara. He estado en contacto con cientos de venezolanos en estos últimos días. Estuve en Centro Occidente, en Lara, en Carabobo, en Yaracuy, en Aragua, y más recientemente en Vargas y en Oriente, ¿no? Con gente que venía de Paria, gente que caminó horas para llegar, gente que venía, el equipo de Irapa, 6 horas y media en carreteras que tú sabes cómo están infectadas de grupos criminales, para poder encontrarnos y para poder darnos un testimonio de lucha existencial. La gente que venía de Guasipati y del Callao, tú sabes lo que son esas zonas sometidas al horror de los grupos vinculados a la extracción de minerales, a una tierra de nadie o de crímenes, y aún así dispuestos a dejar hasta el último aliento para conquistar la libertad de su país. Este es un momento donde ya aquí no hay espacio, ni para la duda, ni para la ingenuidad, ni para la ignorancia. Ese tiempo se acabó. Hubo un mandato claro, inequívoco, de desalojar la tiranía. Ese era el único mandato que tenía el gobierno interino. Y a tal efecto, su deber era concretar el apoyo externo que complementara las fuerzas de adentro en ejercicio pleno del principio de responsabilidad de proteger. A alegar que no hay disposición, como ha sido durante estos meses, es inaceptable, porque
su trabajo era conseguir esos respaldos. Hoy, una persona que dice representar un sector de la sociedad venezolana, que diga públicamente junto a un mandatario que además es responsable del próximo país que está en la mira de este horror, porque Colombia está en la mira, y con el riesgo de que se replique el drama de esta ocupación transnacional y criminal que hoy hay en Venezuela, que se atreva a decir que no hay disposición de la comunidad internacional de hacer lo que le corresponde para lograr junto con nosotros salvar a Venezuela, lo que le está planteando al país es la claudicación, es aceptar la dominación. Y eso es algo que los venezolanos aquí y afuera jamás vamos a aceptar. Y yo lo que quiero decirle a cada uno de los venezolanos que nos escuchan en este momento es que sepan que aquí estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer, convencer a quien haya que convencer, insistir como tú lo has hecho en la Corte Penal Internacional y ante cualquier instancia que tengamos que ir, porque Venezuela no va a claudicar y aceptar y resignarnos a ser un centro de lavado de dólares y un territorio de las mafias, como ellos creen que puede ser una nueva Rusia, una nueva China. Por el amor de Dios, un país que se está disolviendo en su territorio y donde una sociedad clama desesperadamente por una posición de firmeza. Aquí hay fuerza y a los venezolanos les digo, no se dejen engañar y no se dejen desmoralizar. Esto tiene un solo destino y es la libertad plena. Y no vamos a aceptar migajas para mejorar la condición de cautiverio. Y no vamos a aceptar callarnos para cohabitar con una tiranía. Porque esto se trata de una lucha existencial entre la vida y la muerte, entre la justicia y el crimen y desde luego entre la opresión y la libertad. Y nosotros creemos, apostamos y vamos a lograr darle a Venezuela vida, justicia y libertad. Y hay que entender, María Corina. Y de verdad quiero agradecerte porque tú has sido una voz que no ha permitido caer en trampas ni hacer concesiones ante quienes se sentirán ellos derrotados y le plantearán ellos la derrota a Venezuela. Pero esto es un país que está de pie y dispuesto a luchar. María Corina, hay que entender otra cosa, que así como tú dices que tenemos fuerza o que hay fuerza, también no podemos solos, María Corina, y necesitamos toda la ayuda, toda la ayuda que nos puedan brindar, porque tenemos mafias, tenemos grupos guerrilleros, tenemos países ajenos dentro de Venezuela cuidando a esta banda criminal, iraníes, Hezbollah, grupos paramilitares, FARC, el que piense que puede ir a cualquier proceso, María Corina, cualquier proceso electoral sin poner orden en Venezuela, está equivocado. No, sin recuperar la soberanía nacional y el Estado de Derecho. Así de esta manera. Mira, te agradezco mucho esta conversación. De verdad que, como te digo, hemos hablado las dos con el corazón en la mano, entendiendo el momento que vivimos, crucial, decisivo. Esto es uno de los puntos que son, para mí, encrucijadas en la historia de Venezuela. O agarra por un lado y nuestro país se destruye, se hace presa definitiva de las mafias, o logramos recomponer toda esta energía, esta fuerza, esta convicción en una masa crítica interna y comprometemos, como tú dices, a quien haya que comprometer. Y lo vamos a lograr. Yo confío que esto es lo que ha ocurrido, que esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que está pasando hoy, porque yo sí constato una Venezuela que no va a caer en esas trampas, esos chantajes y en esa derrota como lo que pretendían el 6 de diciembre. Un país que se rebeló, y ahí hay una señal y un grito claro a todos aquellos que pretendan embaucarnos en un esquema de cohabitación y de rendición. Y al final, como tú lo has dicho, yo quiero repetir como un mensaje final, la comunidad internacional va a tener que hacer su parte, no le va a quedar más remedio, porque no hay manera de detener este horror, ni de contener la tragedia dentro de nuestras fronteras. Va a tener que actuar y lo va a hacer no solo por un tema de la urgencia ética y de solidaridad, sino también en su propia y legítima defensa, por amenaza real a la seguridad nacional de todos los países de este hemisferio, de todos, y tendrán que actuar. Y vamos a erradicar en ese entonces las mafias de raíz y tendremos un proceso de transición delicado y amplio donde van a converger y donde todos vamos a apoyar, pero eso sí,
sin mafias y con justicia, porque de lo contrario Venezuela perdería también su libertad y su dignidad, y no lo vamos a permitir. Así que gracias, Tamara, porque tú eres una voz que nos recuerda esto a todos los venezolanos todos los días, y que ante la confusión de algunos mensajes tú eres clara, diáfana, coherente y firme, y eso es lo que el país necesita hoy más que nunca. Un abrazo gigante, cuídate muchísimo y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Sí. Abrazos gigantes, cuídate mucho. Amigos, Gracias. hemos llegado al fin de estos minutos, de este encuentro contigo, este martes 15 de diciembre. Mil bendiciones para ustedes, para sus familias. Cuídense muchísimo y nos vemos el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.